Nunca había sentido algo así antes, un frío que te recorre la espalda y te deja sin aliento. Todo comenzó una noche oscura, cuando escuché un susurro que nadie más parecía oír. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que algo estaba cambiando en la casa. Las luces parpadeaban, los relojes se detenían, y cada vez que intentaba contar lo que sucedía, algo me interrumpía. Como si una fuerza invisible no quisiera que lo supiera, aquella sensación de peligro inminente. Me mantenía despierto hasta altas horas, y cada sonido, cada sombra se convertía en un presagio. No podía escapar de la idea de que algo o alguien me estaba observando, siempre a la distancia, siempre un paso delante de mí. Mis amigos comenzaron a notar mi cambio, preguntándome por qué caminaba con los ojos abiertos como platos. ¿Por qué temblaba incluso bajo el sol del mediodía? Les conté algunas cosas, pero cada palabra parecía insuficiente, como si el verdadero horror no pudiera ser expresado. En lenguaje humano, aquella noche, decidí investigar el sótano de la casa, un lugar que siempre había evitado. Lo que encontré allí no solo cambió mi vida, sino que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. Una caja vieja, cubierta de polvo y marcas extrañas, estaba en el centro del sótano, y un olor a tierra húmeda y madera podrida impregnaba el aire. Al tocarla, sentí una vibración que recorrió todo mi cuerpo, y un escalofrío que parecía provenir de las paredes mismas. Decidí abrirla, aunque cada instinto me decía que no lo hiciera, y lo que vi dentro me dejó sin palabras. Objetos que no pertenecían a este mundo, escritos en lenguas que no podía comprender, y fotografías que mostraban personas desaparecidas hace años, con ojos que parecían seguirme desde la distancia. En ese instante comprendí que no estaba solo, que algo más había estado esperando, acechando en las sombras de la casa, observando cada movimiento mío. No había vuelta atrás, y cada puerta que cerraba, cada luz que apagaba, parecía atraer más a esa presencia. Algo me estaba llamando, algo que no podía ignorar, algo que no podía explicar, y justo cuando intenté alejarme, escuché un susurro más cerca que antes, pronunciando mi nombre con una voz que reconocí demasiado tarde. El susurro resonaba dentro de mi cabeza, no podía escapar de él, y cada paso que daba hacia la escalera me hacía sentir como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El sótano parecía más profundo de lo que recordaba, como si el tiempo mismo se hubiera doblado dentro de esas paredes húmedas y oscuras. Cada objeto que había visto dentro de la caja parecía cobrar vida, sombras que se movían sutilmente, ojos que me seguían desde cada rincón. Intenté cerrar la caja, pero mis manos temblaban y la tapa se abrió sola, revelando un nuevo conjunto de imágenes y símbolos que no podía entender, y un frío inexplicable que me rodeó, como si el aire mismo estuviera vivo. Las paredes comenzaron a susurrar, con palabras que apenas podía comprender, frases que hablaban de secretos antiguos, de rituales olvidados y de un poder que trascendía la comprensión humana. Mis recuerdos comenzaron a mezclarse con visiones de lugares que nunca había visto, personas que nunca había conocido, y a cada instante sentía que algo me arrastraba hacia la oscuridad del sótano, hacia la esencia misma de esa fuerza que habitaba allí. Intenté gritar, pero el sonido parecía no salir de mi garganta, como si el aire hubiera sido absorbido por la presencia que me rodeaba. Cada vez que intentaba moverme, sentía una resistencia invisible, como si las sombras mismas se enredaran en mis piernas, manteniéndome atrapado en un lugar donde el tiempo no existía. Entonces, vi algo que me paralizó completamente, una figura deforme, alta y oscura, con ojos que reflejaban mis peores miedos, emergiendo lentamente de la caja. No podía apartar la mirada, y un conocimiento horrible se instaló en mi mente. Esta entidad no estaba allí por accidente. Me había estado esperando. Recordé las historias de la familia sobre la casa, relatos que siempre había ignorado, sobre desapariciones, voces en la noche y objetos que cambiaban de lugar. Ahora entendía que todo era cierto.
y que yo había sido elegido para experimentar lo que nadie más podía soportar. Mi corazón latía con fuerza, y cada golpe parecía resonar en el sótano entero, despertando algo aún más profundo y antiguo. Intenté retroceder, pero un murmullo suave me detuvo, pronunciando palabras que se sentían como hielo en mis venas, promesas y amenazas que no podía distinguir. La figura avanzaba, y cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado, más denso, casi imposible de respirar. Las luces parpadearon, y por un instante vi reflejos de otros mundos en las paredes, lugares que no pertenecían a este plano de existencia, y sentí un miedo puro, primitivo, que me consumía desde adentro. Me di cuenta de que no estaba enfrentando solo a una entidad, sino a una conciencia, una inteligencia que manipulaba la realidad a su alrededor, capaz de doblar mi percepción del tiempo, el espacio y la memoria. Intenté correr hacia la escalera, pero mis pies se hundían en un suelo que parecía líquido. Y voces de personas que habían desaparecido me llamaban por mi nombre, suplicando ayuda que yo no podía ofrecer. Entonces, un destello de comprensión se encendió en mi mente. Esta presencia estaba conectada a mí, a mi sangre, a mi destino, y escapar no era solo cuestión de fuerza, sino de comprender su origen y sus motivaciones. Cada símbolo en la caja, cada fotografía, cada susurro parecía formar un mapa, un rompecabezas que, si lo resolvía, podría ofrecerme una oportunidad de sobrevivir. Pero cada segundo que pasaba, sentía como mi cordura se deshilachaba, como la realidad se fragmentaba en mil piezas que flotaban a mi alrededor, y como la entidad se deleitaba en mi miedo, alimentándose de mi desesperación. Intenté recordar los relatos antiguos, las advertencias sobre la curiosidad, sobre la obsesión de quienes buscan lo prohibido, y comprendí que había cruzado un límite que no podía deshacer. La caja se abrió de nuevo, más grande de lo que parecía, revelando un túnel que descendía hacia lo desconocido, un pasaje que parecía no tener fin, lleno de ecos de gritos y risas distorsionadas, voces que me llamaban a entrar, prometiendo respuestas y revelaciones que podrían destruir mi mente. Mis piernas se movieron solas, como si la entidad me controlara parcialmente, guiándome hacia ese túnel, mientras cada paso que daba me acercaba a secretos que podrían cambiar todo lo que creía sobre la vida y la muerte. En ese instante, entendí que no podía confiar en nada ni en nadie, que cada sombra era una amenaza, cada sonido una trampa, y que mi única esperanza era enfrentar lo desconocido con la claridad que aún conservaba, aunque sentía que se desvanecía con cada respiración. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, más denso, y sentí manos invisibles rozando mi piel, palpando mis miedos, explorando mi esencia, probando mi resistencia. La figura me seguía, implacable, sus ojos brillando con un conocimiento que me aterrorizaba, y cada vez que intentaba detenerme, el túnel parecía expandirse, alargando mi camino, multiplicando mis dudas y temores, y susurrando secretos que me obligaban a cuestionar mi propia existencia. Finalmente, un sonido profundo, como un latido que provenía del corazón de la tierra, reverberó en todo el sótano, y sentí como la presencia alcanzaba su máximo poder, un poder que podría arrastrarme más allá del límite de la realidad. Cada fibra de mi ser gritaba por huir, pero mis pies continuaban, guiados por un impulso que no podía comprender, y justo cuando pensé que todo estaba perdido, una sombra más pequeña apareció frente a mí, con un gesto que parecía ofrecerme una elección, una pista, un hilo de esperanza en medio de la oscuridad absoluta. Mi corazón se detuvo por un instante, y supe que la decisión que tomara en los próximos segundos determinaría no solo mi destino, sino el de aquellos que habían desaparecido antes que yo. Atrapados en este lugar que parecía existir fuera del tiempo y del mundo, el túnel se extendía ante mí, más profundo y oscuro de lo que cualquier mente humana podría imaginar, y cada paso que daba parecía abrir nuevas dimensiones,
nuevas realidades que se mezclaban con mis recuerdos y mis peores temores. La sombra más pequeña se mantuvo delante de mí. Y aunque parecía frágil comparada con la entidad que me perseguía, irradiaba una energía que me hizo dudar de todo lo que había conocido hasta ese momento. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, una mezcla de advertencia y compasión, y sentí que por primera vez podía elegir, aunque la elección implicara arriesgar todo lo que era y todo lo que quedaba de mi cordura. Mientras avanzábamos, el aire se volvió más espeso, casi sólido, y cada respiración era un esfuerzo monumental. Como si la realidad misma conspirara para atraparme dentro del túnel, los susurros se intensificaron, voces de aquellos que habían desaparecido resonando desde las paredes, algunos rogando ayuda, otros amenazando con sus palabras deformadas, y una sensación de inevitabilidad me envolvía, recordándome que cada decisión tenía consecuencias que podían extenderse más allá de la vida y la muerte. De repente, una puerta apareció ante nosotros, enorme, cubierta de símbolos antiguos que parecían moverse bajo mi mirada, cambiando de forma y de significado como si estuvieran vivos. La sombra más pequeña me empujó suavemente hacia ella, y al tocar la superficie sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo, como si mi alma misma estuviera siendo examinada y catalogada. La entidad detrás de mí rugió, un sonido que retumbó en mis huesos, mezclando rabia y frustración, y por un instante temí que nada pudiera salvarme de su furia. La puerta se abrió lentamente, revelando una sala inmensa, llena de luz y sombras danzantes, donde figuras humanas y espectros antiguos coexistían en un extraño equilibrio, cada uno atrapado en su propio ciclo de miedo y revelación. Allí, en el centro, un pedestal sostenía un objeto que parecía absorber la luz y reflejarla al mismo tiempo, una gema oscura que pulsaba con una energía viva, como si latiera al ritmo de un corazón invisible. Supe de inmediato que esto era lo que la entidad buscaba, lo que había guiado todo hasta este punto, un poder que podría alterar la esencia de la realidad y la memoria, capaz de desatar horrores inimaginables o de ofrecer un camino hacia la libertad. La sombra más pequeña me señaló que podía tomarlo, que podía usar su poder para enfrentar a la entidad, pero que hacerlo implicaría un riesgo extremo, la posibilidad de perderme a mí mismo en el proceso, de ser consumido por las fuerzas que manipulaba. Mi mente se debatía entre el miedo y la determinación, entre el instinto de supervivencia y la curiosidad que siempre me había impulsado a descubrir lo prohibido. Mientras dudaba, la entidad se acercaba, sus ojos brillando con un fuego que parecía querer derretir mi alma, y sentí como su presencia distorsionaba la sala, haciendo que el espacio se curvara, que los espectros danzantes gritaran y se desvanecieran, y que el pedestal se elevase del suelo como si respondiera al llamado de su poder. En ese instante, comprendí que no había vuelta atrás. La decisión que tomara definiría no solo mi destino, sino también el equilibrio de fuerzas que habían existido mucho antes de que yo naciera. Con un esfuerzo supremo, me lancé hacia el pedestal, la gema oscura brillando intensamente, y al tocarla sentí una explosión de conocimiento y terror mezclados, visiones de mundos que nunca podrían existir y de secretos que nunca deberían ser revelados. La entidad rugió de nuevo, y el suelo tembló bajo mis pies, mientras sentía cómo la energía de la gema comenzaba a fusionarse conmigo, ofreciéndome poder, pero también amenazando con devorar todo lo que conocía como yo mismo. La sombra más pequeña gritó algo en un idioma que no podía comprender, pero entendí que era una advertencia y una guía. Debía dominar mi miedo, controlar la energía, o ser consumido por completo. La sala se transformó a mi alrededor, reflejando mis peores pesadillas y mis más oscuros deseos, y sentí que la línea entre la realidad y la ilusión se borraba, hasta el punto en que ya no sabía qué era yo y qué era la entidad que me perseguía. Cada latido de mi corazón parecía resonar en toda la existencia, y mientras luchaba por mantener mi conciencia,
La sombra más pequeña se interpuso entre mí y la fuerza que intentaba absorberme, sacrificando su propia esencia para darme la oportunidad de resistir. Sentí un dolor profundo, como si partes de mi alma fueran arrancadas, y al mismo tiempo un poder inmenso fluyendo por mis venas, ofreciéndome una claridad que nunca había experimentado. Con cada segundo que pasaba, comprendía más sobre la entidad, sobre sus motivaciones y su origen, y empecé a entender que la única manera de sobrevivir era usar la gema de manera que equilibrara la energía, no para derrotarla, sino para coexistir con ella, contenerla y limitar su influencia, pero la entidad no estaba dispuesta a ceder, y su presencia se volvió más intensa, amenazante, moldeando el espacio a su voluntad, distorsionando cada sonido y cada sombra, intentando quebrarme, intentando arrastrarme de nuevo a la oscuridad absoluta. Mi visión se llenó de imágenes de todos los que habían desaparecido, de cada historia que había oído, de cada advertencia que había ignorado. Y comprendí que todos esos fragmentos de miedo y conocimiento eran mi única guía, mi única esperanza de encontrar un camino. Entre la luz y la oscuridad, entre el poder y la locura, finalmente, con un grito que era mitad mío, mitad de la energía que ahora compartía conmigo, levanté la gema, y sentí como el tiempo y el espacio se doblaban alrededor, como la entidad rugía en un intento de resistirse, y como mi propio destino se balanceaba en una fina línea entre la salvación y la aniquilación total. La gema en mis manos latía como un corazón vivo, y cada pulso parecía resonar con la esencia misma de la entidad que me perseguía desde el inicio de este descenso a la locura. La sala que me rodeaba se deformaba constantemente, convirtiéndose en un laberinto de espejos y sombras, reflejando versiones distorsionadas de mi rostro, de mis recuerdos y de mis peores temores, y sentí que cada reflejo era un desafío, una prueba de mi cordura y mi determinación. La sombra más pequeña, aunque débil y casi consumida por el sacrificio anterior, apareció a mi lado, guiándome con un gesto que no necesitaba palabras. Debía atravesar el caos, dominar el poder y enfrentar a la entidad en su forma más pura y peligrosa. Los espectros que habitaban la sala comenzaron a manifestarse con mayor intensidad. Algunos intentando arrancarme la gema de mis manos, otros gritando advertencias incomprensibles que se mezclaban con ecos de antiguos gritos y lamentos. Cada intento de tocarme, de desviar mi camino, era un recordatorio brutal de que no podía confiar en nada ni en nadie. El mundo mismo estaba contra mí, y cada paso era una batalla entre mi voluntad y la fuerza que intentaba devorarme por completo. De repente, el suelo se abrió bajo mis pies, cayendo en un vacío infinito que parecía no tener fin, y por un instante sentí como la desesperación me consumía, como la entidad me alcanzaba y susurraba en mi mente que la resistencia era inútil, que ceder sería más fácil que seguir luchando, pero la gema reaccionó a mi miedo, pulsando con una intensidad que contrarrestaba la oscuridad que me rodeaba, y sentí como una energía nueva y poderosa comenzaba a fluir a través de mí, iluminando el abismo y mostrando caminos que antes estaban ocultos, caminos de decisión y de riesgo, donde cada movimiento podía ser la diferencia entre la vida y la desaparición total. En uno de los corredores que se abrieron ante mí, figuras conocidas surgieron de la nada, personas que había perdido, amigos que creía muertos, y todos me miraban con expresiones llenas de urgencia y terror, señalando hacia un punto central donde la entidad estaba concentrando todo su poder, un vórtice de energía oscura que parecía absorber la esencia de todo lo que existía. Comprendí que no era solo un enfrentamiento físico, sino un choque de voluntades, de conocimiento y de miedo, donde cada pensamiento y cada emoción podían cambiar el curso del conflicto. La sombra más pequeña me susurró algo en un idioma olvidado, y aunque no entendía las palabras, capté la intención. Debía usar no solo la fuerza de la gema, sino también mi propia comprensión de lo que era justo, lo que debía proteger, y cómo podía canalizar ese poder sin perder mi humanidad.
la entidad rugió, y la sala tembló como un corazón colosal golpeando contra mis nervios, proyectando imágenes de mundos que podrían colapsar, de ciudades destruidas y de vidas que podrían borrarse en un instante. Recordándome que cada decisión tenía un costo inimaginable, sentí que mi mente se expandía, que mi percepción de la realidad se distorsionaba, y por un instante entendí la magnitud de lo que sostenía. Podía moldear el tiempo y el espacio, podía reescribir destinos, pero también podía destruir todo lo que conocía en un parpadeo. Sin embargo, el miedo no me paralizó. En lugar de eso, despertó algo profundo dentro de mí, una claridad que no había experimentado jamás, un entendimiento de que debía enfrentar a la entidad no con violencia pura, sino con ingenio, estrategia y determinación. Comencé a mover la gema, trazando patrones que conectaban los símbolos antiguos del pedestal con la energía que emanaba del vórtice, intentando crear un equilibrio que pudiera contener la fuerza de la entidad sin destruirla. Una danza delicada entre control y riesgo, entre poder y prudencia. Cada segundo se sentía eterno, y la entidad atacaba con una ferocidad que me obligaba a reaccionar al instante, ajustando mi concentración, mi respiración, mi intención, mientras sentía cómo la energía de la gema y la mía se fusionaban, creando un campo de fuerza que apenas contenía la voracidad del ser que me perseguía. Los espectros comenzaron a calmarse, observando en silencio, y algunos incluso ofrecieron fragmentos de información, imágenes de antiguas batallas y advertencias sobre los errores que otros habían cometido, todo para guiarme en el delicado equilibrio que debía mantener. Entonces comprendí que la entidad no buscaba solo mi destrucción, sino una prueba, un juicio de mi capacidad para entender y manipular fuerzas que superaban mi comprensión, una prueba que solo podía superar si me mantenía firme, si combinaba conocimiento, intuición y valentía en cada movimiento. Finalmente, al enfrentarme al vórtice, la entidad se materializó frente a mí en su forma más pura, una amalgama de sombra y luz que parecía absorber todo a su alrededor, y sentí que todo el peso de mis decisiones anteriores convergía en este instante. La gema pulsaba con un ritmo que coincidía con el latido de mi corazón, y comprendí que el siguiente paso definiría no solo mi destino, sino el de todas las entidades y espectros atrapados en ese lugar. El destino de mundos enteros que se balanceaban en la frontera entre la existencia y la desaparición. El vórtice de energía oscura giraba con una violencia que parecía querer desgarrar la propia realidad, y la entidad frente a mí crecía en intensidad, proyectando una presencia que hacía temblar no solo el suelo, sino el aire, los recuerdos y las emociones que me definían. Cada fibra de mi ser estaba tensa, cada pensamiento era una batalla contra el miedo, y sentí que la gema en mis manos respondía a cada emoción, amplificando mi poder, sincronizándose con mi respiración y con la fuerza de mi voluntad. Los espectros que habían sido mis enemigos y aliados durante todo este descenso a la locura estaban reunidos, observando, algunos apoyando mis movimientos con energía residual, otros acechando como recordatorios de lo que podía perder si fallaba. Comprendí que no había marcha atrás, que el siguiente paso decidiría la vida y la muerte, la existencia y la aniquilación, y que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido preparación para este enfrentamiento final. Con un movimiento decidido, tracé patrones complejos en el aire con la gema, conectando las energías dispersas, fusionando la luz y la sombra en una danza que buscaba contener, neutralizar y finalmente transformar la fuerza de la entidad. Sentí como el vórtice respondía, como su agresión se convertía en resistencia, y como cada ataque que lanzaba era absorbido parcialmente por mi control, un juego de equilibrio entre el poder absoluto y la mente que debía guiarlo. La entidad comenzó a comunicarse conmigo, no con palabras, sino con visiones, mundos destruidos y reconstruidos, errores y aciertos, miedo y coraje, y comprendí que me estaba enseñando, probando,
buscando el límite de mi comprensión y de mi habilidad para dominar fuerzas que nadie había controlado jamás. La gema brilló con una intensidad cegadora y en un instante sentí que mi conciencia se expandía más allá de mi cuerpo, más allá de la sala deformada, más allá del tiempo y del espacio, percibiendo cada decisión, cada consecuencia, cada posibilidad en una red infinita de realidades superpuestas. Mis manos temblaban, no por debilidad, sino por la magnitud del poder que fluía a través de mí, y comprendí que debía actuar con precisión absoluta. Un error y todo colapsaría, no solo mi existencia, sino la de todo lo que había tocado la entidad. Con un último esfuerzo de voluntad y claridad, canalicé la energía de la gema en un patrón final, combinando luz y sombra, control y riesgo, juicio y compasión, y sentí como la entidad se detuvo, suspendida en una tensión perfecta, como si reconociera que había encontrado a alguien digno de comprender y contener su poder. Entonces, en un estallido silencioso pero total, la fuerza se reconfiguró, no destruida, sino transformada, y comprendí que había logrado lo imposible: no vencer, sino equilibrar; no someter, sino coexistir. Los espectros desaparecieron, algunos dejando sus energías como ofrenda, otros simplemente disolviéndose en el aire, y el vórtice se calmó, convirtiéndose en una fuente de luz serena, una gema de poder contenida y controlada que irradiaba no amenaza, sino conocimiento, entendimiento y potencial. Caí de rodillas, exhausto pero victorioso, sintiendo que cada célula de mi cuerpo y de mi mente había cambiado, evolucionado, y comprendí que la verdadera batalla no era contra la entidad, sino contra el miedo, la duda y la ignorancia que habían limitado mi capacidad de actuar. Observé la gema ahora tranquila, y sentí un respeto profundo por la fuerza que contenía, por la lección que me había sido impartida y por la responsabilidad que ahora recaía sobre mí: proteger, comprender y utilizar con sabiduría lo que había conquistado, un poder que podía crear y destruir, salvar y condenar, todo dependiendo de las decisiones que tomaría a partir de ese instante. Supe que el mundo que conocía ya no existía igual, que yo mismo ya no era el mismo, y que las futuras elecciones definirían no solo mi destino, sino el equilibrio de realidades enteras que ahora estaban entrelazadas con mi voluntad. La historia que había comenzado como una búsqueda de poder, miedo y supervivencia se había transformado en una lección de comprensión, estrategia y resiliencia, y mientras me levantaba, aún temblando por la intensidad de la experiencia, comprendí que la verdadera victoria no residía en la fuerza bruta, sino en la claridad de mente, la audacia y la capacidad de enfrentar lo desconocido sin perder la esencia de lo que somos. Y así, con la gema segura y la entidad contenida, di un paso hacia adelante, consciente de que la verdadera aventura apenas comenzaba, que el mundo ahora estaba lleno de posibilidades infinitas y riesgos, y que la historia que había vivido sería solo la primera de muchas lecciones sobre el poder, la responsabilidad y la supervivencia en un universo donde nada es lo que parece y todo puede cambiar en un instante.